opinar así a bote pronto, pues adelante, a ver si alguien quiere que me diga el pecado es un concepto muy rápido, se lo voy a agradecer. A ver, díganme a alguien si quiere así de rápido Bueno, que entonces, hermano, el pecado es desobediencia, ¿no? el pecado es desobediencia, ¿ok? El pecado es todo lo que no rechaza a Dios. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguien Buenas más? noches, el pecado puede ser todo lo que a Dios no le agrada. Todo lo que a Dios no le agrada, muy bien. Otras dos, El, el pecado puede ser las cosas incorrectas de la vida. de las cosas incorrectas de la vida. ¿Alguien más? ¿Alguien más? El pecado puede ser aquello que nos aparta de Dios, ¿no? El pecado es todo aquello que nos aparta de Dios. Perfecto, son ideas muy acertadas. Ahora vamos a meternos a las escrituras para ver cómo nos amplía el concepto la palabra de Dios. Se Entonces, originó, si adelante, perdón, ahí abra su micrófono quien estaba hablando y comente. yo, se Ah, originó con el pecado de Eva. Se quita la barra. ok, muy bien. Bueno, pues ya nos metiste al tema porque por ahí vamos a iniciar, pero antes de eso, eh, el objetivo de la clase de hoy es conocer el pecado, sus implicaciones y luego identificarnos, ¿verdad? De cómo eso aplica en mi vida, pues evidentemente para rechazarlo, para no vivir de acuerdo a ese pecado. Y bueno, pues esto es muy importante dejarlo bien claro, bien claro. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de aquí se desprende un concepto muy importante que debemos de conocer y manejar. O sea, Cristo no murió porque lo mereciéramos, porque no merecíamos tanto amor, ¿sí? Cristo murió por nosotros como la manifestación perfecta del amor de Dios. ¿Para quién? Aquí hay que personalizarlo, por su amor a mi vida, por su amor a tu persona, ¿sí? Ya yo me tomo de esta palabra y yo entiendo que Dios me muestra su amor en lo personal a mi persona, a mi vida, este, por encima de mis errores, por encima de mis pecados, porque yo no lo merecía, y a eso se le llama gracia. Es la famosa gracia inmerecida, porque pudiéramos entender que quien debió haber sido colgado en esa cruz, martirizado en esa cruz, debía haber Éramos sido, nosotros. éramos nosotros. Pero personalízalo, debía haber sido yo. Yo debí de haber estado en esa cruz. Yo debía Sí. haber sufrido el maltrato, yo debía haber sufrido la vergüenza, el dolor que Cristo sufrió, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Pues ahí lo dice el pasaje, porque Él nos ama. Nunca debemos de perder esto de vista. Jesús es la manifestación práctica en acción del amor de Dios. Un amor que no es un concepto, sino que es una acción, es un hecho, es una verdad. Entonces, este pasaje nos invita a desarrollar cuál es ese pecado y por qué ese pecado me lleva a ser un pecador con la necesidad de que Cristo muriera por mí. Y bueno, la propia Biblia se encarga de, de desarrollar el concepto, ¿no? Con mucha profundidad. Y entonces la pregunta, pues evidentemente de frente a ese pasaje es, pues, ¿qué es el pecado? Ya dijeron muchas cosas que son adecuadas, son correctas, pero es necesario profundizar un poquito más. Primero, la Biblia dice que todo el que comete pecado
quebranta la ley, porque de hecho el pecado es transgresión de la ley. Me gustó lo que comentaba ahí alguien, no sé, para otros les voy a pedir que digan su nombre y la respuesta o la idea para irlos ubicando. Todo inició ahí en el jardín del Edén, ¿verdad? Con Adán y Eva. Fíjense, sin complicarnos mucho, piensen cuál era la ley que operaba en el huerto del Edén. ¿Cuál era la ley? ¿O cuáles eran las leyes? La obediencia. La obediencia, es correcto, la obediencia, pero cuando tú lees la Biblia, entiendes que era la obediencia a una sola ley, solamente una, no había más. No había los 10 mandamientos, no había otros preceptos o mandamientos, solamente había una cosa que no debían de hacer. Pues Díganme. era no comer la manzana, ¿no? Ok, buen punto, sé que están enterados. Acá lo dice, mira. Ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si tú analizas todo lo que Dios les había ordenado en el huerto del Edén, solamente esta que estamos viendo era la prohibición, ¿sí? Porque por otro lado les había dicho que se multiplicasen, que fructificasen, que se enseñorearan sobre la tierra, los había puesto como administradores de la tierra, de la creación, ¿verdad? De la tierra. Pero les dijo, es más, todo pueden comer, todo, pero esto no coman. Porque el día que de eso comas, ciertamente morirás. Y de hecho, de ahí se han desprendido varias ideas de lo que era el fruto, ¿no? Que si era una manzana, que si era algún otro fruto. Si tú lees la Biblia, realmente no dice qué era. Que sea una manzana es como algo que se desarrolló por tradición, pero no dice qué era ese fruto. O sea, ¿acaso dice que era un árbol que del conocimiento del bien y del mal? Si tú analizas por qué no te dice qué fruta era, pues resulta que entonces no era tan importante qué fruta era, sino lo importante es que ellos obedecieran de no comer de ese árbol. Se acabó. Realmente el pasaje bíblico apunta a que Dios les demandaba una obediencia a no comer de ese árbol, ¿vale? El fruto que ahí se diese, resulta que si tú lo lees, sí era un fruto, porque más adelante dice que Eva lo vio y era agradable a la vista. Entonces me imagino que tenía un color agradable, yo no sé qué color a ti te llame la atención, yo me lo imagino así como entre rojo, así, una manzanita. Yo creo que por eso, ¿no? Dicen que es una manzana, pero no dice que sea una manzana. Entonces, el punto es que la Biblia dice que sí era agradable a los ojos. Era un fruto de buena pinta, ¿no? Pero mira, lo importante es que Dios les dijo, todo puedes comer. Imagínate todo lo que podías comer, o sea, todo es todo, menos de ese árbol, ¿no? Y quiero que te quedes bien claro con lo que aquí dice la palabra, de que hay una advertencia de que no coman de eso, porque si comen de eso, morirían, ¿sale? Ese es así como que lo importante. Hay una advertencia, una indicación de qué no hacer, porque había consecuencias de desobediencia. Muy rico este pasaje. Dios dice qué no hacer y dice qué va a pasar en caso de que se desobedezca eso que Él mandó. ¿Vale? Ahora,
Vamos a meternos un poquito más, Resulta que esta era la única ley que operaba en ese momento. Algunos le llaman la época de la inocencia, porque Adán y Eva, pues en esa inocencia solamente tenían que obedecer esta única ley y no tenían ni por qué cuestionarlo. Era nada más como que está bien, Señor, pues no comeré de ese árbol, pero comeré de todos los demás. Imagínate cuántos más había, ¿no? Ellos podían vivir con una obediencia sincera, sencilla, y decir, bueno, pues si yo obedezco esto, pues, se mantiene el orden de la creación, ¿verdad? Un orden que era muy benéfico para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ya se los comentaba. Si tú lees alrededor de este pasaje, pues resulta que Dios los había puesto como administradores de la tierra. Imagínate nada más. Eran, estaban reinando con Dios toda la creación, los animales, la naturaleza. O sea, vivían en la plenitud de lo que Dios había hecho, y no solo eso, sino que había algo más profundo. Alrededor de este pasaje, la Biblia declara que Dios se paseaba en el jardín, en el huerto del Edén, y platicaba con ellos de frente, o sea, cara a cara. Imagínate qué privilegio. O sea, todo en orden, todo perfecto, y el equilibrio de eso que era perfecto se mantenía por medio de la obediencia de no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero vamos a profundizar un poquito más, un poquito más. Si tú lo analizas y se vale hacer preguntas, podríamos preguntarnos, bueno, ¿y por qué dio esa ley el Señor, no? ¿Por qué la dio? Y la Biblia te deja ver que Dios dio esa ley, ya como se los comento, para mantener el orden. ¿Por qué tenía que haber un orden? Porque ese orden tenía que marcar quién era Dios y quién era el hombre, quién era el Padre y quién era el Hijo, quién era el creador y quién era la criatura. Es como si tú en tu casa, como papá, no pones ninguna restricción o ninguna ley, pues los hijos se igualarían a ti, ¿verdad? En la casa. O por ejemplo, en el trabajo, si el jefe o no hubiera leyes, no hubiera indicaciones de la hora de entrada, de salida, pues todos seríamos iguales y no habría distinción entre el jefe y el empleado. Entonces, si tú te das cuenta, esta ley estaba ahí para marcar las jerarquías de forma muy clara. Dios, el Altísimo, y el hombre, creación de Dios. Como ya te lo decía, Padre e Hijo. Y esta obediencia mantenía ese orden, Dios y hombre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios mismo tomó al hombre del polvo de la tierra, hizo barro con él, lo formó en sus manos y sopló aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Entonces, hombre, alma viviente, Dios creador, el alfarero, nosotros barro en sus manos. Fíjate todo lo que se desprende de mantener el orden mediante una ley. Alguien da la ley y alguien más la obedece. Y mientras eso estaba bien equilibrado, todo funcionaba adecuadamente. Pero, ahí está el pero, el dichoso pero, ¿no? Todo funcionaba bien hasta que aparece la serpiente. La serpiente, y fíjate, Corintios 11:3 dice, hay una advertencia que se le da a una iglesia, a los corintios, en Corintio, que es un lugar donde se desarrolló una iglesia, se le llama iglesia primera o iglesia primitiva, de las primeras iglesias que se levantaron.
Y la recomendación o el comentario que se le hace a esta iglesia, que puede aplicar, porque esto es de aplicación universal, puede aplicar hoy en día, nos puede aplicar, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? Esto nos deja ver que también nosotros como iglesia tenemos algunas leyes que seguir, ¿verdad? Y que va a haber alguien que aquí le llama la serpiente antigua, el mismísimo Satanás, que con esa astucia que engañó a Eva, quiera también engañarnos a nosotros. Fíjate, regresamos a Génesis. Dice ahí Génesis 3 que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, fíjate qué astucia, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, ¿eh? Y Eva le dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, ahí está, fíjate, ahí está la mentira del diablo. No es cierto, les dijo, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Fíjate qué atrevimiento, o sea, qué astucia, qué arrojo de esta serpiente de decir, no es cierto, Dios es mentiroso. El mentiroso es él. Es un egoísta que les está evitando que más bien sean como él, que conozcan ustedes el bien y el mal. Fíjate, ahora nos regresamos nuevamente aquí a Corintios 11:3, pero me temo que la serpiente con su astucia, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Eso quiere decir que hoy en día esa serpiente antigua sigue operando de la misma forma. Sigue lanzándonos mentiras, sigue lanzándonos tentaciones, sigue tratando de extraviarnos de la sincera fidelidad que deberíamos tenerle a Dios. Porque sabe que aplica hoy en día lo que aplicó con Eva, que si pecamos, que si desobedecemos, moriremos, así como Eva murió. ¿Sí? Fíjate, de hecho le dice, no es cierto, no vas a morir, no te va a pasar nada, tú pruébale, tú avanza. A eso se le llama tentación. Y bueno, pues Eva, de entrada, aquí se desarrollan varias preguntas muy interesantes, porque algunas de las preguntas históricas que muchos estudiosos hacen es, bueno, y cuando la serpiente le estaba hablando a Eva, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba Adán? ¿Por qué no estaba cuidando a Eva? 1. 2. ¿Por qué Eva entabló una conversación con la serpiente? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Fíjate, cuando ella pescó esa mentira, que le dijo, no es cierto, no van a morir, Dios es mentiroso. Dice después el pasaje, y ya te invito a que lo leas, pues que Eva, pues voltea a ver el fruto, que te digo, no dice la Biblia qué era, y le es atractivo a la vista, le llama la atención, o sea, lo ve sabroso, lo ve codiciable, lo ve deseable, se le antoja. Y así es el pecado. Primero caemos en una mentira y luego esa tentación pues resulta que es agradable. Vaya que
que el pecado no se presenta como algo repugnante a primera vista, no se presenta como algo malo, ¿no? Es algo atractivo a nuestros sentidos. Fíjate cómo lo dice ahí. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿Qué sentidos? Pues la vista, el oído, el tacto, el gusto, ¿sí? O sea, son cosas que el pecado, pues es agradable, o sea, es grato a nuestros sentidos y por eso entra como una espada hasta lo más profundo del corazón. Pero bueno, seguimos. Entonces, el relato que les estoy comentando, resulta que Eva sucumbe a la tentación y come. Y luego ya aparece por ahí Adán y Eva le da también de comer. Y los dos comen. Y a ver, algunos han leído, otros tal vez no, pero te platico. Resulta que ya que comieron, se sienten avergonzados porque se ven a ellos mismos desnudos y vuelve a aparecer Dios en escena, porque te platicaba que Dios se paseaba en el jardín, en el huerto del Edén, de una forma muy cercana a ellos, y Dios advierte que ellos se están escondiendo, se están tapando con hojas su desnudez, y Dios se da cuenta inmediatamente que ya comieron de lo que Él les dijo que no comieran. Y sigue sin aparecer qué era ese fruto. El punto es que desobedecieron la ley. Y entonces Dios los reprende y les dice que por qué comieron. Y fíjate que ahí pasa algo bien interesante. No lo puse aquí porque quiero que tú lo leas. Resulta que cuando Dios los reprende por haber comido, Adán le echa la culpa a la mujer. Le dice, no, pues la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Y entonces nos deja ver que el pecado también conlleva cobardía en el hombre, pero también en Eva, porque ¿a quién crees que le echa la culpa a Eva? A la serpiente. Dice, no, fue la serpiente la que me engañó. Y entonces no hay excusa. O sea, se ve que el pecado, se deja ver que el pecado conlleva vergüenza y conlleva cobardía. Por eso, a veces cuando hacemos algo que nuestro corazón nos dice, o nuestra conciencia, que no es correcto, nos sentimos avergonzados. Y muy difícilmente, cuando se nos confronta con algo que hicimos mal, lo aceptamos. Preferimos echarle la culpa al de enfrente, ¿verdad? Es parte de la naturaleza que se desarrolló de frente a ese pecado. Y ahí lo tienen como título, a esa naturaleza se le llama la naturaleza humana caída. La naturaleza humana caída. Caída porque cayó de ese estado perfecto en el que estaba antes de pecar, en el cual podía desarrollarse de una forma muy íntima y cercana con Dios en un estado perfecto, lo cual se vio alterado por la desobediencia a la única ley que en ese momento operaba. Y luego, déjame te platico más de ese relato, porque es muy interesante. Resulta que Dios les dijo, ustedes sabían que iban a morir. Y entonces, que mueren, pero la Biblia nos declara lo que es la muerte, de una forma muy esquemática, muy gráfica. Agarró Dios y pidió que Adán y Eva los expulsaran del paraíso. Los sacó del paraíso. Y todavía dio la orden que se pusiesen un par de ángeles resguardando la entrada del paraíso para que no regresaran. Y entonces la muerte desde la óptica bíblica se enseña que es la separación del hombre de la presencia de Dios por motivo del pecado. Fíjate qué interesante. Estar separado de Dios por motivo del pecado, ¿sí? Es la muerte.
Esa es la muerte. Una muerte espiritual. Una muerte espiritual que primero se describe como la separación de Adán y Eva de su creador, de su padre. Ya no estaban más en la presencia de Dios. Y luego esa muerte espiritual se traslada a la parte material o a la parte física. Y ahora vas a entender por qué cuando lees la Biblia empiezas a leer que los primeros hombres que declara la Biblia vivían hasta 1000 años, como Matusalén, 900 años, luego otros hombres 800 años, y luego otros 700, 600, porque ya la muerte espiritual empezó a afectar el cuerpo en enfermedades, en vejez, y es así que la Biblia más adelante, incluso en el Nuevo Testamento, declara que la vida de los hombres es de 70 años en promedio y en 80 años para los más robustos. Pero inicialmente los hombres vivían, imagínate, 1000 años. ¿Qué enseña también eso? Que Adán y Eva, en el estado original, en su relación perfecta con Dios, en el huerto del Edén, no habían sido creados para morir, sino para tener una comunión perfecta y eterna con Dios, porque acuérdate que el hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual también conllevaba una eternidad en el hombre. El hombre no había sido diseñado ni para vivir alejado de Dios, ni para envejecer, mucho menos para morir tanto espiritual como físicamente. Y por eso aquí en Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, fíjate qué interesante, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es súper interesante, este pasaje es súper interesante, porque nos detalla muy claramente lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, ¿sí? Y en el mundo entró por un hombre, por Adán y Eva, ¿sí? ¿Por qué dice por un hombre? Porque dice la palabra de Dios que cuando una pareja está unida, ya no son dos delante de Dios, sino uno. Entonces, por ese matrimonio que ya era una persona delante de Dios, por ese pecado de ellos, entró la muerte al mundo. Y esa muerte se manifiesta, entre otras cosas, lo que ya te comentaba, pues en enfermedad, en envejecimiento, en toda serie de pecados que se empezaron a manifestar después de que Adán y Eva ya fueron expulsados del paraíso. Te voy a dar el ejemplo más, ¿cómo podríamos decirlo? Más fuerte, por decirlo, el más inmediato. El más inmediato. Cuando Adán y Eva son sacados del paraíso, ya están muertos porque ya no están en la presencia de Dios, ellos tienen un par de hijos y uno de ellos mata al otro. Fíjate nada más. Ya muertos, procrean, crían al primer asesino que declara la Biblia, que era Caín, que mató a Abel. También si lees el pasaje, resulta que Caín mata a Abel por envidia, por recelo, por revancha, o sea, ya todas las cosas malas que conocemos en el corazón de los hombres se empiezan a desarrollar cuando Adán y Eva estaban fuera de la presencia de Dios. Pues imagínate que un hermano mate a su hermano, ¿no? Que lo asesine, ya son consecuencias de esa muerte. Y entonces resulta que pues Adán y Eva, al estar fuera del paraíso, empiezan a tener hijos que están muertos espiritualmente. Y así, después de ellos, todos los hombres que han vivido después de Adán y Eva
heredamos esa naturaleza caída, tendiente al pecado, tendiente a la desobediencia, tendiente a la rebelión, tendiente a buscar ser dioses, es decir, a imponer nosotros mismos las reglas del juego de la vida, a determinar en lo personal qué es bueno, qué es malo, y a vivir de esa forma apartados de Dios. Por eso ahí dice que así la muerte pasó a todos los hombres, porque es una naturaleza con la cual nacemos y en la cual nos desarrollamos, y evidentemente esa naturaleza obra en contra de nosotros mismos. Podríamos resumir o deducir o concluir que tu mayor enemigo, mi mayor enemigo, soy yo mismo, el pecado que está en mi naturaleza. Fíjate qué interesante lo que vamos a ver adelante. El apóstol Pablo, yo sé que ustedes lo han oído, tal vez no lo han leído todo lo que él escribió casi una tercera parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. Él declaró lo siguiente respecto a lo que te estoy comentando. Fíjate nada más, pon mucha atención. Él ya había entendido que esa naturaleza caída estaba en él, con todo y que él ya anunciaba a Cristo, ya hacía evangelismo, ya profundizaba en el conocimiento de Cristo. Incluso él ya escribía esas cartas a las iglesias, como la que vimos a los Corintios. Fíjate lo que él dice. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Oh, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y él, haciendo este análisis, como tipo monólogo, esta reflexión, dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. O sea, qué cosa tan terrible. Bueno, si sigues leyendo, entonces se termina preguntando, bueno, ¿y quién, ahora sí que quién podrá ayudarme? ¿Quién me librará de este mal que está en mí? ¿Y qué te crees? Que termina diciendo, pues gracias al Señor Jesucristo. Termina concluyendo que ese pecado que habita en él, ¿sí?, se vence por medio de su comunión con Jesucristo. ¡Wow! Qué interesante. Pero él está haciendo esa reflexión. Fíjate, uno de los hombres que escribió parte de la Biblia, uno de los hombres que dejó un legado súper importante para el cristianismo, concluye, determina, advierte que en su naturaleza pecaminosa nada bueno habita, ¿sí? Que quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer, porque esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Ahora, aquí quiero recuperar un poquito de lo que hablábamos hace 8 días del discipulado. Y me gustó lo que al final de la clase alguien comentaba, ¿no? Que pues no, el discipulado no es como convertirte en un monje de la iglesia, que vas a estar allí día y noche, doblando rodilla y dándote golpes de pecho. No, o sea, nada que ver. El discipulado es como un entrenamiento en el cual Dios te mete, que tiene varios elementos, para que ese pecado que esté en nosotros no reine en nuestras vidas. Es como la forma de entrenar para que el espíritu se haga tan fuerte que venza al pecado que esté en mí. ¿Por qué? Porque si uno vive
de acuerdo al pecado que habita en cada uno de nosotros, nuestro destino y nuestras consecuencias, no solamente eternas, sino inmediatas, no es precisamente la bendición, sino el fracaso. Y Dios no quiere que tú estés fracasando en lo que tú hagas. La palabra es bien clara. Tu mayor enemigo, antes incluso que el propio diablo, es el pecado que está en ti y en mí. Si ese pecado se le da rienda suelta, entonces echamos a perder nuestra vida, nuestros proyectos, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros negocios, nuestro futuro, a nuestros hijos. Y yo estoy seguro que en este momento ya empiezas a advertir por qué tanto fracaso en tantas vidas, porque es el pecado quien los gobierna o nos gobernaba. Y por eso las cosas no nos salían mal. Digo, no nos salían bien, sino que nos salían mal, porque el pecado nos lleva a una rebelión natural, ¿sí? O sea, se nos da de forma natural hacer lo que no trae bendición. Y fíjate, incluso se han hecho unos experimentos sociales, he visto ahí en YouTube, por ejemplo, que alguien hace experimentos sociales para comprobar que el hombre está inclinado al pecado y no a la obediencia. Y pasa lo siguiente. Por ejemplo, están filmando así en un parque y pasa un hombre e intencionalmente tira su cartera enfrente de otras personas. Y quieren comprobar cuántas de esas personas que ven que la cartera se le cayó al que iba pasando la regresan y cuántos no. Y pues de 10, 9 no la regresan. Uno la regresa y eso es mucho, ¿sí? Porque es más fácil en esa naturaleza quedarse con la cartera. Y hay muchos experimentos, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, ¿qué es más fácil? ¿Que un hombre sea fiel o infiel? Ah, ya sabes la respuesta, es más fácil ser infiel. ¿Qué es más fácil para un político, por decirlo así? ¿Ser honesto o deshonesto? Ya sabes la respuesta. ¿Qué es más fácil cuando anda uno en el carro y que hay un conflicto vial con algún otro? ¿Bendecirlo o gritarle una grosería? Ya también sé que sabes cuál es la respuesta. Es más fácil airarse, es más fácil enojarse, es más fácil recordar a las mamacitas, ¿verdad? Entonces, por donde lo veamos, siempre es más fácil el pecado que la obediencia. En todos los ámbitos de la vida, cualquiera que lo analiza detenidamente corrobora que es verdad la naturaleza humana caída. Se pone de manifiesto. Incluso te aseguro que en tu propia persona, así como yo mismo, he identificado que es más fácil hacer el mal que el bien. Es más fácil ser egoísta que ser generoso. Fíjate, te voy a poner incluso otro ejemplo. Para los que tienen un hijo pequeño o tienen acceso a sobrinos o a niños pequeños. Es más fácil que el niño pequeño sea berrinchudo que obediente. Es más fácil que el niño no sea envidioso con sus juguetes a que los preste. ¿Sí? O sea, desde niños, los niños tienen la tendencia a manipular, a imponerse en las escuelas. Es más fácil pasarse los altos y romper las, las leyes de tráfico, de tránsito. Entonces, ahí se comprueba que el pecado es lo que se da de forma natural, estimados hermanos. Ahora yo quiero que alguien me opine. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Perdón, pero le estoy mandando la liga de la clase. Está pidiendo. A ver, díganme, ¿lo habían visto así?
Alguien que me opine. De hecho, de ahí se desprende que el hombre es malo por naturaleza, no es bueno. Y aquí hay algo bien interesante que también de este pasaje se desprende, que esa tendencia al pecado no se quita, no se elimina, se controla por medio del Espíritu Santo. Fíjate, me voy a adelantar un poquito y ahora ya vamos a entender con mayor claridad este pasaje. Fíjate cómo va todo cayendo en su lugar, todo va encajando como un rompecabezas. El pecado me mata o el pecado me lleva a la muerte o el pecado me separa de Dios. Es lo mismo. Y por eso, y este pasaje lo habíamos visto hace algunas clases, dice, ahora ustedes, ya habla de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que entendemos que su sangre fue derramada para limpiar nuestros pecados. Y ahora esta es la buena noticia. Y, o sea, ya vimos la parte terrible, pero ahora para ti es este pasaje. También quiero personalizártelo. Pero ahora en Cristo, tú Aileen, tú Keila, tú Araceli, tú Josefina, tú Leticia, tú Pedro y todos los que estamos aquí presentes, antes estabas lejos, pero Dios te ha acercado. Fíjate qué interesante. Dios mismo te acerca a Él mediante la sangre de Cristo. Y entonces ya aquí podemos darle varios sinónimos a ese estaban lejos. Fíjate, lo podemos leer así. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban muertos, a ustedes que estaban en rebelión, lejos de Dios, Dios mismo los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Por eso es importante conocer la condición de pecado que obra en contra de nosotros mismos, la cual trae consecuencias negativas, o como va, trae maldición, lo cual no es grato a Dios porque Él nos ama y Él no quiere ni que estemos muertos, ni que estemos lejos, ni que vivamos vidas fracasadas, sino que Él nos ama y por eso nos quiere reconciliar con Él mismo, acercarnos a Él para que podamos vivir la vida como Cristo la ha prometido, una vida en abundancia, una vida bendecida, una vida con su ayuda, con esa cercanía, con esa dirección, con esa guía que nos da su Santo Espíritu cuando estamos cerca, porque cuando estamos lejos, Dios no puede actuar. Dios no puede actuar. Ay, qué interesante, ¿no? Y lo que hablábamos hace rato, la paga del pecado es la muerte. Para todo el que está viviendo en esa vida de pecado, es muerte. Porque si bien la paga del pecado es muerte, y aquí ya nos lo va dibujando el escenario de ambos lados, si bien la paga del pecado es muerte, volvemos a ponerle los adjetivos que estábamos trabajando hace rato. La paga del pecado es estar alejado de Dios. La paga del pecado es vivir en una rebeldía. La paga del pecado es vivir una vida que nos va a llevar a consecuencias desagradables para nosotros mismos. Si bien es así, ojo, el regalo o la gracia que Dios nos da o nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Y esta vida eterna toma lugar desde el momento en que tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador.
porque tú eres acercado a Dios y en esa cercanía es como ese árbol seco que se estaba marchitando, secando, cada día más muriendo fuera de la presencia de Dios, pero en Cristo vuelves a ser plantado junto a esa corriente de agua que te nutre, que te revitaliza, que te da vigor, que te da dirección, que te hace florecer, que te da gozo, que te da alegría y que te da confianza, aún en momentos de dificultad. La Biblia enseña que todos atravesamos momentos de dificultad, pero una cosa es atravesar momentos de dificultad lejanos a Dios o muertos en nuestros pecados, y otra cosa es atravesar momentos de dificultad apegados al corazón de Dios. Es una diferencia de vida y muerte, ¿sí? Es completamente diferente. Y por eso tomaba a colación la clase de hace 8 días. El discipulado es como un entrenamiento para aprender a vivir en la cercanía de Dios, ¿sí? ¿Cuándo? Todos los días. De hecho, el discipulado verdadero toma lugar todos los días, todos los días, todos los días, en todas las cosas que haces, en todas las cosas que dices, en todas las cosas que piensas, porque Dios te va ayudando en ese entrenamiento a vivir conforme a su voluntad, y su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. E incluso dice que en esa voluntad Dios derrama bendiciones, y la palabra de Dios también dice que la bendición de Dios no conlleva tristeza, si es la que enriquece y no conlleva tristeza. Muy interesante. Entonces, de esa forma, el discipulado cobra un sentido de vida diaria que es muy alejado de pensar que Dios nos quiere tener allí, como te decía, como un monje ahí en una cueva, ¿no? Pues no, nada que ver. La vida en Cristo es una vida vigorosa, fresca, alegre, es una vida verdadera que se manifiesta todos los días, en las pequeñas, grandes cosas que hacemos, en nuestros paseos, en nuestro descanso, en nuestro estudio, en los negocios que emprendemos, en nuestro trabajo, en la escuela, en mi relación con otros. O sea, es ahí donde toma lugar el discipulado. Que después de eso, bueno, pues sí, yo voy a la iglesia porque voy a gozarme con mis hermanos, voy a alabar a Dios por todo lo que hace en mi vida, e incluso invierto mi tiempo para compartir un poquito de lo que Dios me ha dado. Bueno, eso ya es diferente, pero la vida en Cristo es una vida práctica del día a día. Fíjate, podríamos decir que la diferencia entre quien está vivo porque ya conoció a Cristo y está cercano a Dios, y el que está muerto porque vive alejado de Dios, es como que todos éramos unos mendigos en búsqueda de pan, vagando ahí sin sentido en la vida, pero yo encontré al dador de vida, a quien me da pan, me da alimento, y hay tanto gozo en mi corazón por lo que Él ha hecho en mi vida, que yo quiero compartir de ese pan con alguien más. Sería muy egoísta de mi parte no compartir de lo que Dios me ha dado como alimento espiritual, que llena mi vida, con otros, porque sé que es verdadero y que sé que también a otros les va a llenar el corazón y les va a dar ese gozo que también solamente Cristo puede dar. Evidentemente no todos quieren, pero bueno, es parte también de lo que enfrentamos. Algunos prefieren vivir en esas vidas alineadas al pecado y alejados de Dios, pero eventualmente se dan cuenta que hay consecuencias de vivir de esa forma. Yo he encontrado, o más bien yo fui encontrado por Cristo, y yo he probado esa agua de vida eterna que solamente Él da, y el gozo del Señor
dice la palabra de Dios, es mi fortaleza. A mí me da fortaleza cuando estoy bien, pero también cuando estoy mal. Entonces, esa es la diferencia de vivir completamente en el pecado alejado de Dios o vivir siendo limpiado de ese pecado por la sangre de Cristo. A ver, antes de pasar a la siguiente, ahora si alguien quiere comentar algo, lo que sea, preguntar, decirme si voy bien, si me regreso, si estoy siendo claro, si hay algún concepto que no haya, que los haya confundido, a ver, díganme algo. O nada más díganme, sí, adelante, vas bien. Todo bien, hermano. Muy bien. Bien, gracias. Perfecto, perfecto. Miren, en este momento voy a hacer un paréntesis. Me acaban de traer un tecito aquí para acompañar la clase y me trajeron un té en una taza de una generación de estudiantes de la Biblia. Miren, se las voy a enseñar de ahí de la iglesia. A ver si lo alcanzas a ver. Miren. Ahí está. Mandamos a hacer al final del curso. Por ahí aparezco yo. Y están todos los hermanos que tomaron ese curso que concluyó en el 2016. Ahí estoy yo, miren, por acá. Por aquí estoy yo. Ahí, más o menos. Ahí está. Entonces, todos esos hermanos pues atravesaron este proceso en el cual tú estás ahora inscrito, y a muchos de ellos los continúo viendo y me da mucho gusto saber que entendieron el amor de Dios y lo recibieron y perseveraron en el conocimiento de Cristo. A todos los que me encuentro y que terminaron, todos sin excepción dan testimonio de que su vida giró para bien, giró para bendiciones, dan testimonio de lo que es vivir cercano a Dios. De hecho, de ahí se desprende el famoso testimonio de cómo era mi vida antes de Cristo y cómo es mi vida en Cristo. Y hay una diferencia tremenda. También hay que decirlo, cuando uno va caminando en Cristo, puede ir, dice la palabra de Dios que Él nos lleva de victoria en victoria. Pero también hay casos donde los hermanos, o incluso yo mismo, me puede pasar, que me relajo, me descuido, y eventualmente esa naturaleza de pecado que está en mí toma terreno. Y es ahí cuando debes de volver a esforzarte, volver a retomar tu comunión con Dios, porque el pecado ahí está y la tentación también es todos los días. Dice la palabra de Dios que el mismísimo enemigo, el diablo, el Satanás, la serpiente antigua, el dragón, anda como león rugiente viendo a quien devora. Y eso nos deja ver que el enemigo también está viendo de qué forma nos mete en tentación, atacando particularmente aquellas áreas de nuestras vidas que dejamos descubiertas. Entonces es necesario seguir adelante para que verdaderamente nuestras vidas vayan caminando conforme a lo que Dios desea para cada uno de nosotros, que llevarnos de victoria en victoria, de victoria en victoria, día tras día, de victoria en victoria. Entonces, es algo que debemos de entender. Fíjate, vamos a continuar. Aquí hay un tema bien interesante que debemos de ir anotando, conociendo y reflexionando día tras día. Jeremías 17, del 9 al 10, dice que no hay nada tan engañoso como el corazón.
Permítame, déjame darle aquí respuesta a una hermana que me está diciendo. Ok. Dice la Biblia que hay algo sumamente, sumamente engañoso en la tierra, el corazón del hombre. Fíjate lo que dice, o sea, la Biblia es clara. Hay pasajes, fíjate, hay pasajes que requieren un poquito de mayor análisis, hay pasajes que requieren, pues, mayor estudio, pero hay otros que no, que son muy claros, como este es clarísimo, dice, no hay nada, no hay tan engañoso, nada hay tan engañoso como el corazón. ¿Cuál corazón? Pues el tuyo y el mío. Fíjate lo que dice, no tiene remedio. Así, ¿quién puede comprenderlo? Y ya la respuesta es, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces, una de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, ya lo vimos, tuvo que ver con que fueron separados de la presencia de Dios, pero en esa separación su corazón fue afectado y ese corazón se volvió engañoso y ese corazón se heredó, ¿sí? A eso es a lo que se le llama la naturaleza caída del hombre, ¿sí? Por sí solo, no tiene remedio. Es más, ni siquiera se le puede comprender. Y esto tira así radicalmente esa idea que muchas veces hemos escuchado de que sigue lo que te diga tu corazón. No, pues no, la Biblia dice que no, que tu corazón te va a engañar si no está rendido a Cristo, si no está rendido al Señor. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, muchas personas dicen, bueno, mira, pues robar sería malo si robo, no sé, 50,000 pesos, ¿verdad? Pero si robo 1,000 no es tan malo, ¿ah? Además, si robo para darle a los pobres, pues no es tan malo, no creo que se enoje el Señor. Y el corazón, de frente a todos los pecados, empieza a poner excusas, empieza a justificar su propio pecado, y de veras que la gente, ¿cuántas veces no has oído de personas que cometen incluso algún robo, alguna fechoría y dicen, bueno, pues es que se me hizo fácil, ¿no? Se me hizo fácil. Pues sí, se le hizo fácil, pues es la verdad, porque tu corazón te engañó, no creíste que fuera a haber consecuencias, ¿no? Caso de hombres, también de mujeres que son infieles, pues que dicen, bueno, pues mientras no se dé cuenta, ¿verdad? No se va a dar cuenta, nadie me está viendo. Híjole, pudiéramos hablar de muchos pecados, de tomar algo que no nos corresponde, de maldecir a alguien, pero es que él se lo merecía, ¿no? La verdad es que yo lo golpeé o lo maldije porque se lo merecía. Y esa es la naturaleza que Dios habla, que es una naturaleza engañosa que obra en contra de nosotros. Entonces, la misma palabra dice que el Señor conoce ese corazón, examina los pensamientos y dice la palabra que de hecho Él nos va a pagar, que Él nos va a dar a cada uno según esas acciones y según el fruto de nuestras obras. Pero aquí hay un secreto, aquí hay algo que a lo mejor no se ve a primera vista. Ve bien el pasaje, ve bien el pasaje. Aquí dices, bueno, voy a personalizarlo. La realidad es que mi corazón es engañoso, sumamente engañoso, ¿no? Me va a querer engañar, me va a querer llevar a rebelión, me va a querer llevar a hacer cosas que no son gratas delante de Dios,
me va a querer llevar a hacer cosas que van a tener malas consecuencias, ni siquiera tiene remedio mi corazón, y yo diría, ay, ni siquiera puedo comprenderlo, pero ahora ya aparece el Señor. Y ahí se abre una ventanita bien interesante, porque dice el Señor que Él sondea mi corazón y examina mis pensamientos. Él conoce mis pensamientos más íntimos y que Él me va a pagar de acuerdo a lo que yo haga, ¿no? De cómo yo actúe. Pues esa ventanita se llama oración. Y de frente a esto, yo le puedo decir a Dios, Padre, pues yo reconozco que mi corazón es engañoso. Yo reconozco que todos los días estoy sometido a tentaciones. Pues ayúdame papá para que tome las decisiones correctas, para que no sea mi corazón quien me guíe, para que no sea mi corazón quien me indique lo que debo o no hacer, que no sea mi corazón quien me dicte lo bueno y lo malo, o sea, sé tú en mí, porque aparte te voy a decir algo más. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y aceptas que por medio de su sangre tus pecados son limpiados, la promesa para quienes reciben a Jesucristo como Señor y Salvador es que el Espíritu Santo viene como un sello y se pone en tu vida, se pone también en tu mente y en tu corazón. Es el sello de pertenencia a Dios. Nosotros no lo podemos ver en el ámbito físico, pero en el ámbito espiritual, Dios conoce quiénes son sus hijos porque en ellos está el Espíritu Santo, está sellado, es un sello que está en nosotros. Y ese sello no solamente nos distingue o nos determina como hijos de Dios, sino que ese sello, ese Espíritu Santo en nosotros, nos ayuda a vencer el pecado. Fíjate qué interesante. Nos ayuda a vencer la tentación, nos ayuda a tomar la decisión correcta, nos ayuda a que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios para que nos vaya bien en todas las cosas. Entonces, se abre esa posibilidad de decirle, Señor, pues si ya entendí que mi corazón tiene esa naturaleza caída, pero también yo ya sé que tu Espíritu Santo mora en mí, pues que sea tu Espíritu Santo quien crezca, se fortalezca y me muestre el camino en el que yo deba de andar e incluso enderece mis veredas si alguna de las cosas que he venido haciendo no son correctas para que yo pueda vivir conforme a tu voluntad. Y lo repito, esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Porque ese corazón va a querer trabajar de acuerdo a las consecuencias del pecado que ya vienen no solamente en mi vida, sino que vienen también por medio de mis padres, por medio de mis abuelos, como una cultura que me alcanza y me quiere llevar en el mismo sentido de mis ancestros, por decirlo así. Yo no sé cuántos de aquí haya que ya tengan padres cristianos o abuelos cristianos, la mayoría no. Entonces hay una cultura de vivir alejados a Dios. Hay una cultura en la cual las consecuencias del pecado se han manifestado en mi familia, o en mis padres, en mis abuelos, en mis tíos, en mis primos, en el aspecto físico, como enfermedades, como tragedias, muertes prematuras, problemas emocionales, depresiones, tristezas, problemas, sí, de equilibrio mental, ¿no? En términos materiales, bueno, pues las consecuencias del pecado se han manifestado en muchos casos con pobreza recurrente, escasez, también que de continuo los negocios no salen bien. Fíjate, si tú quieres analizar las consecuencias del pecado en tu entorno más inmediato, puedes revisar cómo
cómo han vivido tus tíos, tus primos, vas a ver patrones que se repiten, divorcios, alcoholismo, adicciones, en el ámbito espiritual, bueno, las consecuencias del pecado también se han manifestado con familiares o uno mismo que ha consultado cosas espiritistas, brujería, hechicería, horóscopos, toda serie de amuletos, limpias, tantas cosas que existen, ¿no? Metafísica, meditaciones, o sea, o herencias, que era la que yo te comentaba, herencias generacionales que llegan a nuestra vida por motivo de ese pecado, entendiendo el pecado como una forma de vida en la cual se vive apartado de Dios y entonces se vive en modelos de vida y de convivencia que no son gobernados por el Espíritu Santo y que evidentemente llevan consecuencias, ¿sí? Y particularmente esas formas de vida, esos esquemas de vida están gobernadas por corazones no rendidos a Dios, corazones engañosos, corazones sin remedio, corazones que no se sujetan al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro, pero te lo firmo, porque yo lo veo en mi propia vida. Volteo a ver a mis familiares más cercanos, analizo compañeros en el trabajo y las consecuencias del pecado de veras son terribles. Y lo peor de todo es que ese corazón engañoso no permite ver que mucho de las tragedias humanas tienen que ver con vivir alejados del Dios verdadero, ese Dios que te acerca a su corazón por medio de Jesucristo. Entonces, cuando uno entra en el camino de vida que Jesucristo ofrece, empieza a ver una restauración de todas las cosas. Cuando hablamos de la riqueza o de las bendiciones de Dios que quiere para nuestras vidas, hablamos no de riquezas materiales, que incluye la provisión material, pero incluye lo mismo que estamos viendo aquí: restaurar tu salud, restaurar cuestiones emocionales, restaurar cuestiones materiales en tus negocios, en tus finanzas, cuestiones espirituales. Dios quiere restaurarte de esa vida en pecado donde no conocías de Dios, al meterte en sus conceptos, en sus preceptos, en sus ordenanzas que son buenas, y no solamente quiere levantarte como un referente de bendición, sino que quiere que al ser un referente de bendición, eso también lo heredes con tus hijos, con tus nietos e incluso con generaciones que probablemente no vayas a conocer. Jaciel, ¿quieres comentar algo? Sí, tengo una duda. Cuando llegamos a Cristo, Sí, dice la palabra que somos nuevas criaturas y que todas las cosas viejas pasaron. sí, Pero en este caso de estas herencias que son a nivel espiritual, que podríamos decir que son hasta pues como maldiciones generacionales, ajá. tendríamos que, una vez que aceptamos a Cristo, también romper con estas, o al momento de aceptar a Cristo y que somos nuevas criaturas, estas ya se rompieron. Mira, muy acertada tu pregunta, muy acertada tu pregunta. Mira, cuando llegamos a Cristo, sí llegamos con toda una herencia generacional marcada por una cultura, por decirlo así, eh, que, que se alineaba a una muerte espiritual, que ya hemos explicado. Cuando tú llegas a Cristo, efectivamente, la palabra de Dios dice que eres una nueva criatura. Definitivamente, a los ojos de Dios, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Pero, 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 debes de aprender a vivir en esta nueva libertad que Cristo te ofrece. Te voy a poner un ejemplo que también es muy bíblico. Resulta que cuando
los israelitas vivían en Egipto como esclavos. Dios los saca de esa esclavitud por medio de milagros. Les hace atravesar el mar Rojo, les abre el mar para que pasen en seco, a sus enemigos los elimina el Señor y los lleva al desierto. Y luego en el desierto, si tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que incluso estuvieron vagando por 40 años. Y cuando tú analizas este relato, te das cuenta que cuando atravesaron el mar Rojo, cuando ya estaban fuera de Egipto, ya eran libres, pero este pueblo no sabía vivir en libertad. Tenían que aprender a depender de Dios, tenían que aprender a vivir como libres. E incluso, fíjate qué interesante, cuando las cosas se pusieron un poco intensas en el desierto, ellos extrañaban la vida de esclavos y le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste? Allá estábamos mejor como esclavos, allá teníamos pepinos, cebollas, pescado, ¿no? Nos hubiéramos quedado como esclavos, ¿no? De hecho, ese relato es un tipo o un símbolo de lo que pasa en la vida cristiana. Si bien tú ya eres libre, eres una nueva criatura, eres una nueva creación, ahora debes de aprender a vivir de acuerdo a esa realidad. Fíjate, todavía voy a ir un poco más lejos. Dice la palabra de Dios que tú hoy, espiritualmente hablando, estás sentado en lugares celestiales a la diestra, a la derecha de Cristo. O sea, tú ya estás hoy en lugares celestiales. Esa es la posición que Dios ya te dio por medio de Cristo. Te voy a dar varios elementos que tú eres y todos los que estamos aquí que hemos aceptado a Cristo, en cuanto a tu nueva identidad. Fíjate, cuando tú aceptas a Cristo, tú ya eres cercano a Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres la niña de sus ojos. Tú eres libre, no esclavo. Tú eres heredero del reino de los cielos. Son ustedes todos reyes y sacerdotes, reinas de Dios. Son todos ustedes pueblo escogido, nación santa, ¿sí? Son todos ustedes guerreros del Señor. Son más que vencedores. Híjole, me podría ir así y describir todo lo que eres en el Señor, pero, ahora tienes que aprender a vivir de acuerdo a esa nueva identidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Pero aquí hay un detalle. Todo ese tiempo que vivimos lejanos a Dios es como todo ese tiempo que los israelitas vivieron de esclavos. Entonces, fíjate qué interesante. Uno deja la condición de esclavo, pero todavía el chip mental sigue alineada en muchos casos a eso que algún día fui. Y ahí el corazón también nos engaña. Porque Dios ahora dice, todo lo puedes en Cristo. Estás llamado a las bendiciones de Dios. Pero tu corazón te puede decir, no, a ti nada te sale bien. No, a otros sí. Tú no eres capaz. Y de ahí también ese corazón engañoso le da pauta al enemigo. Y el enemigo, dice la Biblia, que te empieza a lanzar dardos. No es cierto, eres incapaz. No, eres mediocre. Y más aún, si cuando fuiste niño o joven, por motivo de esa cultura alejada de Dios, tus padres, por desconocimiento, probablemente también sembraron en ti una identidad de perdedor, ¿no? Y entonces Dios dice,
que eres vencedor, que eres capaz, pero todavía traes el chip de que no, no puedes, eres incapaz, nada te sale bien. Claudia, Ignacia. Hola, soy Ignacia. Una Ajá, pregunta. Cuando nosotros decidimos acercarnos a Cristo, ajá, y las personas que estén a nuestro alrededor que no quieren cambiar, y como dice, siguen rituales que a lo mejor ya traen de nuestros pasados, ¿no? sí. Ahí, ¿qué nos afecta a nosotros? Pues sí hay una afectación porque esa es una presión que va a ejercer tu entorno más cercano, es una realidad. Vaya que ahí es la lucha de la fe. Tú tienes que creerle a Dios, tú tienes que Ajá. creerle a Dios y lo que Él dice de ti y no volver atrás. Hay que entender que, pues lo ideal sería que toda la familia y todos los cercanos camináramos en la misma dirección, pero no es así. Entonces, tú debes de conocer la palabra, conocer las promesas, conocer la identidad que Dios te ha delegado, te ha dado por medio de Jesucristo y anclarte en eso con uñas y dientes. Y de hecho, eh, hace rato preguntaban sobre las herencias, ¿se rompen? Yo te podría decir que ya están rotas, pero la inercia y la fuerza de esas herencias que aún se dan en tus más cercanos, en tu círculo más cercano, te pueden llevar a dudarlo. Y dice la palabra de Dios que la duda no es grata delante de Dios, ¿no? Tú debes de creer, debes de avanzar, de vivir como una nueva criatura, como una nueva persona. Mira, me voy a ir incluso un poco más adelante. La Biblia dice que siendo nueva criatura, fíjate nada más, escucha lo que te voy a decir. Dice la Biblia que tú que ya aceptaste a Cristo, que eres hijo de Dios, heredero del reino de los cielos, tú tienes la mente de Cristo, así de ese tamaño, que tú tienes la mente de Cristo. Pero, pero, pero ahora hay que aprender a desarrollarla en la práctica, ¿no? Y eso se desarrolla a través del discipulado. Cómo piensa Cristo, cómo actuaría Cristo, cómo decidiría Cristo. Y te digo que ahí encontramos dos fuertes adversarios, por decirlo así. Muchos creemos que es nada más el enemigo, y sí, el enemigo es un adversario, es un mentiroso, pero particularmente de frente al pecado es nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro corazón engañoso. Insisto, yo he creído que Dios me dio una nueva identidad que puede alcanzar sus bendiciones. Yo soy una persona a la que le pueden salir bien las cosas. Yo puedo pensar que Dios me puede bendecir grandemente, pero no se dio de la noche a la mañana. Yo batallaba con esto porque yo decía, híjole, no, mi papá me decía, ¿no? Es un ejemplo que todo me salía mal, que todo lo hacía mal, que por qué no aprendía del de enfrente y sacarme eso de la mente y entrar en el chip de que yo soy un vencedor, de que todo lo puedo en Cristo, de que Él siempre está conmigo, conlleva un trabajo, un entrenamiento, conlleva un discipulado, ¿sí? Tú puedes creer, por ejemplo, que Cristo llevó en la cruz todas tus enfermedades. Dice la Biblia que por sus llagas fuimos sanados, pero pues en el entorno familiar tú ves que, no sé, la presión, la diabetes, qué sé yo, en algunos casos el cáncer es un tema recurrente y puedes incluso pensar, ay, tengo miedo de que eso se manifieste en mi vida, ¿no? Pero Dios te dice, en Cristo hay sanidad. Los que creen en el Señor le seguirán estas señales, en mi nombre pondrán manos y el enfermo sanará, ¿no? Y entonces ahí está la lucha, por eso es importante conocer la Biblia para después creer las promesas que ahí Dios determina sobre mi persona. Y entonces ahí sí yo puedo declarar, yo soy sano, no solamente físicamente, sino mentalmente, yo pienso correctamente, yo tomo las decisiones
correctas porque Dios va delante de mí, me va mostrando el camino que yo debo seguir. Y incluso de frente a problemas materiales, financieros, el Señor es mi proveedor, Él abre los cielos, él se place en la obediencia. Y fíjate, hay otros pasajes que dicen, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Entonces yo soy ese justo que Dios no va a desamparar, ni mis hijos van a mendigar pan. Pero volteas a ver a tu historia familiar y ves que sí ha habido esos problemas de provisión, ¿no? Pero Dios ya te hizo una nueva persona y ahí es la lucha entre lo que Dios dice, lo que dice tu corazón, lo que dice tu familia, que no se ha convertido a Cristo. Ellos pudieran entrar en el esquema del mundo. Porque el mundo también te va a bombardear, ¿no? Y te va a decir, que aquí lo importante y ser exitoso es lograr X o Y cosas, ¿no? Hoy muchos jóvenes dicen, no, pues ser exitoso es ser, tener éxito en las redes sociales, ser un influencer, y el mundo te va a estar bombardeando con esas cosas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios sobre el éxito y la bendición que quiere para tu vida? Vaya que es una lucha, pero tú debes de creer que la victoria está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que su victoria en la cruz es verdadera y es vigente hoy en día, así como lo fue hace más de 2000 años. Y que por eso Dios nos quiere sacar de esa mente en la cual no lo conocíamos y vivíamos alejados de Él, como muertos en una vida de pecado, que, insisto, tenía consecuencias no deseables para nosotros y nuestra familia. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en mente. Tu corazón, así como el mío, es engañoso. Y bueno, pues aquí hay, otra vez, la Biblia dice que en esa condición de pecado nos marcamos todos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin Cristo, todos están fuera de la gloria de Dios, de su presencia, del pacto, de su ayuda, de su cobertura. Por eso es importante meternos a esa presencia, a esa gloria, y ahí permanecer y ahí prosperar insistentemente, porque la gloria de Dios nos va a hacer prosperar en todo, en todo, en todo, y todo es todo. Luego, tipos de pecados, fíjate, ya había comentado algunos, nada más para ir amarrando, tipos de pecado contra los que luchamos en nuestra vida. Fíjate nada más, Gálatas 5:20 al 24 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, o sea, no nada más esas, otras más semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjate, y el que está al lado, Efesios 2, del 1 al 2, dice, antes ustedes estaban muertos. Fíjate cómo se va corroborando todo lo que venimos hablando. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Qué interesante relato, ¿no? Fíjate, o sea, antes estabas muerto a causa de las maldades y pecados en que vivías. Pudiéramos decir que la Biblia habla de aquellos que están sin Cristo como un verdadero zombie, un muerto viviente, ¿no? O sea, algo así raro, porque se vivía muerto por causa de esas maldades y pecados. Fíjate lo que dice aquí, pues seguían los criterios de este mundo. Aquí con este pasaje, fíjate, pon la lupa ahí de una forma incisiva.
pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Si este pasaje de Efesios 2, 1, 2 lo unimos con el del corazón engañoso, ahí está el problema al que nos enfrentamos todos los días. Un corazón que es engañoso, criterios de este mundo. Criterios son formas de vida, formas de pensamiento, formas de cultura que se da en aquellos que no conocen a Dios, que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entre ese mundo se incluye, hay que decirlo cómo va, familiares muy cercanos que no tienen a Cristo como Señor y Salvador y que te van a decir cómo deberías de vivir, van a ejercer presión en tu vida, incluso, y yo se los voy a decir cómo va, muchos de ellos te van a criticar y van a hacer mofa de que tú quieras seguir a Cristo, te van a decir religioso, aleluyo, salta para atrás, o sea, es normal. Te van a decir retrógrada, te van a decir anticuado, o sea, incluso, por ejemplo, uno que defiende o se ancla en los conceptos que emanan de la Biblia, porque sabemos que es la voluntad de Dios, eso es fuertemente criticado por el mundo. Insisto, en ese mundo se incluyen familiares muy cercanos. Entonces, fíjate, ya van dos, el corazón, el mundo, la gente de este mundo, los medios de noticias, los medios de espectáculo, etcétera, etcétera. Pero también, fíjate lo que dice, y aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. ¡Wow! ¿Alguien me puede decir cuál es ese espíritu? ¿A quién hace referencia? A Satanás. Exactamente, y a su reino, al reino de las tinieblas, que anda en el aire. Esos son los elementos. Nuestra naturaleza caída, los criterios de este mundo y el espíritu o el reino de las tinieblas en la persona de Satanás o de sus demonios que quieren animar a la gente a la desobediencia. Pero, digo, suena muy fuerte, pero cuando tú conoces la palabra de Dios, tú entiendes lo que dice la Biblia, que Jesús y su victoria está por encima de todo esto. Está por encima del corazón engañoso, está por encima de los criterios de este mundo y está por encima del reino de las tinieblas. Por eso es que Él quiere que estemos apegados ahí en su regazo, en su corazón, ahí protegidos, ahí direccionados, ahí fortalecidos, ahí creciendo, ahí fructificando. Ahí es donde está la verdadera vida, donde está la verdadera bendición, donde está nuestra conveniencia, donde está nuestro propósito, donde está el control, el dominio de nuestro propio corazón, donde el mundo no tiene entrada y donde evidentemente el espíritu que domina en el aire, pues tampoco opera. Por eso es conveniente vivir apegado al Señor. Ahí vas a fructificar, ahí vas a prosperar. Fíjate, el Espíritu Santo redarguye y me ayuda a resistir el pecado. Uno empieza a vivir tan cercano a Dios por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del discipulado, por medio del pedirle así como va, ayúdame, Señor, guíame, y se empieza a cumplir en nosotros lo que Jesucristo prometió. Fíjate, esta es la promesa de Jesús que se da en Juan 16, del 7 al 8.
ya él les estaba avisando a sus discípulos que se iba a ir. Y algunos pues se entristecían, decían, no, no te vayas, Señor, pues es muy padre que estés con nosotros, ¿no? Y él les dijo, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Fíjate, tienes que pensar que cuando Jesucristo estaba en la tierra, Jesucristo estaba encarnado, estaba en un cuerpo y estuvo todo su ministerio allí en Jerusalén. Pero cuando él se va, viene el Espíritu Santo, y eso es conveniente porque el Espíritu Santo no tiene límites físicos. Él puede estar en todos lados, en todos los corazones que le han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces por eso es la conveniencia de que Él se fuera y que viniera el Espíritu Santo, quien ahora nos redarguye. Redarguye quiere decir que Él nos da como que la alarma o el sentido de alerta de aquello que no debemos de hacer. ¿Sí? O sea, el corazón te dice, no, pues mira, no sé, se me viene el ejemplo del alcohol, que, no, mira, no es tan malo, pues tómate media botella, ¿no? Malo que te tomaras 2 botellas, ¿no? Y el Espíritu Santo te dice, no, mira, tal vez no te conviene, no te conviene, no te conviene. Y aunque tú veas rojeando ahí el vino agradable, el aroma, por poner un ejemplo, porque hay muchos otros, el Espíritu Santo es como una alertita, una alarma ahí en tu conciencia que te ayuda a resistir el pecado, ¿no? Es como si Eva hubiera estado atenta al Espíritu Santo, aunque el fruto se hubiera visto muy agradable a la vista, el Espíritu Santo le hubiera dicho, no, mira, no te conviene, no pongas en duda a Dios de lo que te dijo, no lo coma, pero se ve sabroso, se ve deseable, se ve irresistible, pero el Espíritu Santo le hubiera estado dando esa ayuda, y no solamente eso, sino le hubiera dado la fortaleza para no caer en esa seducción. Ahora, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no le ayudaba a Eva, pero todo indica que ella decidió ignorarlo, ¿sí? Y así pasa hoy en día, el Espíritu Santo está allí en cada uno de nosotros y nos va a mostrar la forma en que deberíamos de actuar de frente a cada situación. Y mira, lo más seguro, y así te lo firmo, que mañana y los días por venir vas a tener que tomar decisiones en todos los ámbitos de tu vida, en todos. Y qué mejor que le pidas al Espíritu Santo que te indique si lo que vas a hacer es conforme a su voluntad, y si no lo es, pues que te ayude a resistir, equivocarte, a errar, para que entonces puedas caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, que insisto, es buena, es agradable y es perfecta. Y fíjate, aquí tengo este pasaje que corrobora lo que hace rato estábamos hablando. Jesús nos libera del pecado. Dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y evidentemente tú ya eres libre, pero hay hábitos, hay costumbres, fíjate, esto se le llama fortalezas, como pensamientos que deben de ser renovados, que ya habíamos aceptado como verdaderos, pero que no estaban alineados a la voluntad de Dios. Y por eso te digo, si bien sí hay una libertad en Cristo de forma inmediata, después debemos aprender a vivir en esa libertad en todas las áreas de nuestra vida, y esto requiere un proceso. Fíjate, se me viene, ya te había dicho de lo del esclavo, ¿no? Que los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Por ahí había habido esa otra de que salimos del barrio, pero el barrio no sale de nosotros. Necesita un proceso, necesita un entrenamiento, necesita
una condición de constancia para que verdaderamente vivamos en la práctica esa libertad que Dios, por medio de Jesucristo, ya nos dio. Dice, por eso aquí está dos elementos bien importantes. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Aquí las dos palabras importantes es, me arrepiento de mi pecado y ahora busco esa conversión que dé testimonio de que verdaderamente me arrepentí. Si antes maldecía, pues ya ahora no voy a maldecir. Si antes robaba, pues ahora voy a hacer todo para ya no robar. Si antes tenía pensamientos incorrectos, voy a hacer todo lo correcto para que mis pensamientos se alineen a la voluntad de Dios. Vaya, ese conviértanse habla del proceso de conversión que va alineado al discipulado, que va alineado a verdaderamente vivir conforme a lo que Dios piensa de mí. Y bueno, ahí pues todo se detona con el ingrediente maestro que es el querer, ¿sí? Dios pone las cartas sobre la mesa, pero Él te pregunta, ¿quieres? Fíjate, Juan 5:6 habla del relato de Jesús que se encuentra con alguien que estaba enfermo, ¿no? Y lo vio acostado. Fíjate, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? O sea, de hecho esa habla del carácter de Dios. O sea, Él no puede cambiar, transformar, restaurar a quien no quiere. Esa es la verdad. El mismo, fíjate, el pasaje es bien interesante porque ve a una persona acostada, enferma, lisiada. ¿Y por qué no Jesús llegó y lo sanó? Pues no, porque ahora sí que son principios del reino de Jesús, de nuestro Señor, que dice, yo te ayudo si quieres ser sano, ¿verdad? Y aquí se desprende algo bien interesante, o sea, esa sanidad que la persona requería no se podía generar por voluntad propia, que es igual la cuestión del pecado. Yo reconozco que hay una naturaleza de pecado en mi persona, Jesús me ofrece la ayuda, pero yo debo de querer. Pero es que es imposible, es que es muy difícil. Jesús no te pregunta tus conceptos, tus ideas, a ti nada más te dice, ¿quieres o no quieres? Yo te ayudo con tu vida de pecado, yo te voy a restaurar, yo te voy a llevar a una nueva vida. Y entonces uno puede decir, no, pero es que es bien difícil, es bien complicado, no voy a poder dejar de hacer esto o aquello. Y Jesús, como si no te estuviera escuchando, te respondería, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que haga un milagro en tu vida? ¿Quieres que yo mismo te enseñe a vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Quieres o no quieres? Y entonces, pues, ya decides y le dices, pues sí, Señor, sí quiero, y ahora rechazo el pecado. Y alguien dirá, bueno, ¿y a poco entonces ya nunca voy a pecar? No, espérame tantito. Aquí hay dos situaciones que no debemos de pasar de alto. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Sí, pues no vayas a creer que, no, pues yo nunca peco, pues no, pues hasta crees. Porque si yo, y voy a hablar aquí a nivel personal, si yo te dijera, yo, Rodolfo, no, yo soy puro, sin pecado, nunca me equivoco, pues la Biblia me diría, si Rodolfo dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo y la verdad no está en él. Fíjate, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto quiere decir que aún decidido a cambiar mi vida, decidido a decirle al Señor, sí, ayúdame,
pues eventualmente nos equivocamos y pecamos. Pero eso es una cosa. Otra cosa es practicar el pecado como estilo de vida, como los que no conocen a Cristo, como los que no tienen al Espíritu Santo, como los que siguen los preceptos del mundo, como los que son seducidos por el espíritu del aire, que es Satanás. Y ahí se les dice a estos en Hebreos 10 del 26 al 27, queridos amigos, fíjate nada más, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Ya ni siquiera dice hermanos, no nada más amigo. O sea, tú ya no puedes vivir pecando a propósito, o sea, voluntariamente, sí, ya abiertamente, como si nada, o sea, porque eso es una cosa, ya vivir un estilo de vida de práctica de pecado. Eso lo hacíamos cuando no conocíamos a Cristo, lo hace quien no conoce a Cristo, lo hace quien está en el mundo siguiendo los preceptos del mundo. Pero nosotros que llegamos a Cristo, luchamos por no pecar, rechazamos el pecado, por eso conocemos o buscamos conocer lo que es grato a los ojos de Dios y le pedimos primero conocer lo que Él ordena y luego queremos obedecerle, pero también para obedecerle le pedimos ayuda. Es decir, mi oración es, Señor, y ahorita vamos a orar, Señor, muéstranos tu voluntad y ayúdame a hacer tu voluntad. Entendido que nosotros cometemos errores, que esa naturaleza eventualmente nos lleva a cometer errores o a pecar. Pero, también entiendo que Jesús conoce mi debilidad y que estoy en un proceso de mejora continua, por decirlo así, y que ese proceso sí avanza paso a paso, día tras día, y a veces pues tengo mis resbalones, pues es la realidad, es la realidad. Eso conlleva una madurez, pero conlleva una decisión de buscar alinear mi vida a la voluntad de Dios, porque sé que eso me conviene, entendiendo que la lucha es diaria con mi corazón, con el mundo y con el reino de las tinieblas, y por eso me va a llevar a mí a estar buscando de Dios de forma continua, porque lo repito, eso me conviene, eso conlleva bendición, eso le conviene a mi familia, eso proyecta un mejor futuro, un mejor mañana, y hasta tiene consecuencias incluso hasta después de la muerte, porque Dios ha prometido una vida eterna en la cual yo estaré con Él por siempre. ¿Preguntas? A ver, ahora sí, de acuerdo a lo que apuntaste en tu papelito mental, de tu corazón, físico, ¿algo cambió al final de la clase? ¿Lo habías visto así? Yo no lo había visto así. Ajá. Y yo puse, el pecado es hacer algo que desagrada a Dios. Ok. Al no obedecer los mandamientos de Dios, caemos en pecado, en Sí. transgresión. Pero ya cuando lo conocemos a Él, caminamos en sus caminos. Y es Sí. una ayuda verdadera con nuestra oración y estar siempre también yendo a la cruz a pedir perdón. Sí, sí, y bíblicamente pues se nos pide o se nos enseña con qué batallamos, ¿no? O sea, batallamos para que no nos agarren curva, que batallamos, insisto, con nuestro corazón, batallamos con el mundo y con Satanás, y de eso es de lo que Dios, por medio de Jesucristo, nos quiere levantar victoriosos.
A ver, Sante, venga, abre tu micrófono. Hola hermano, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo creo que pues sí hay algo, hay mucho de eso, porque por eso Dios, Jesús preguntaba el ¿quieres? Porque pues esto implica mucho, exige el renunciar a muchas cosas que uno ve así como muy pequeñitas, de que, ay, pues no pasa nada si digo esto o si insulto, pero desde ahí empezamos a pecar y son cositas que uno no, como que minimiza mucho, Sí, pero ya estando dentro de y conociendo, por ejemplo, igual yo tenía otro concepto de pecar, pero escuchando pues todo esto es como que en todo lado o en todo momento está el como, pues sí, como el pie o la pauta a hacerlo, pero ya está en uno el ya conociendo a Dios y el que nos deja la Biblia, la palabra. Él nos muestra, o sea, así como está el pecado, pero Él también nos muestra cómo podemos vivir y la mejor manera de cómo actuar a ciertas situaciones y de lo que Él cambia en nuestros corazones para no seguir repitiendo lo mismo y lo mismo, lo que es del mundo y lo que es de este lado, lo que es de Dios. Y pues sí, cuando uno va conociendo es como que uno va cambiando tantas maneras de pensar, tanto concepto. Y pues sí es muy bonito y muy agradecido que podamos compartir como que este tiempo y como ya empezar a aclarar nuestras maneras y formas de sí. pensar de cada quien. Sí, y mira, yo te le paso la voz a Liz. No debemos de olvidar que todo esto está enmarcado en el amor que Dios nos tiene y que Él quiere que nos vaya bien. La palabra de Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere. No es que nos restrinja, no es que nos limite al gozo, sino que Él quiere que vivamos y vivamos bien. La vida en Cristo es una vida en abundancia. Liz. Gracias, hermano. Sí, pues ahí un poquito complementando justo lo que decía la hermana, siento que también es parte de ese libre albedrío que Dios nos dio, ¿no? Cuando nos pregunta si quieres, porque Él al final respeta esa decisión que nosotros tomemos, ¿no? No nos obliga a nada, pero Sí. justo el ir conociéndolo más, ir conociendo más de su palabra, conociendo cómo piensa, cómo él mismo actuaría, porque pues sí mismo Jesús se hizo carne fue para dejarnos ejemplo de muchas Exacto. circunstancias, ¿no? Y es como tomar ese ejemplo de lo que él mismo vivió, y siento que entre que más lo conocemos, más nos vamos justamente encaminando a la altura del varón perfecto, es decir, que vamos corrigiendo todo aquello, o vamos dejando atrás aquella naturaleza, pues que ya no agrada a Dios, y no tanto pues porque nos obliguen o porque simplemente así nos dijeron que lo hiciéramos, ¿no? Sino es una propia convicción que tenemos, es una decisión, y ya lo viene haciendo uno pues simplemente por conocer a Dios y por hacer su voluntad, ¿no? Sí, fíjate que de lo que acabas de decir se podía extraer el concepto de libre albedrío a la luz de las escrituras. Fíjate nada más, pongan mucha atención y con esto cerramos. El libre albedrío es decidir hacer lo correcto a los ojos de Dios, porque entendemos con todo nuestro ser que eso nos conviene. Así, el mundo va a decir, no, el libre albedrío es que tú hagas lo que quieras. No, y ya después lo detallaremos bíblicamente. El libre albedrío alineado al corazón de Dios es hacer lo correcto, decidir hacer lo correcto alineado a la voluntad de Dios, porque entendemos inteligentemente, espiritualmente, que ahí está la bendición de mi vida y de mi familia, que eso me conviene. Por eso Dios no impone nada, porque Él quiere que tú analices que te conviene caminar la vida en Cristo
porque allí Él te va a bendecir grandemente, ¿sí? Y quiere que utilices esa inteligencia que ha puesto en ti para que concluyas que ahí está la conveniencia de rechazar el pecado y buscar lo que a Él le agrada, lo que Él determina que es bueno para hacerlo y para vivir de acuerdo a su voluntad. Insisto que es buena, agradable y perfecta. Déjenme orar para terminar. Señor, ciertamente eres bueno, mi Dios, porque yo entiendo que nos amas y entiendo que nos quieres sacar de esa condición de pecado, de ignorancia, de tus preceptos, de tus ordenanzas, para que al conocerlas, Señor, podamos decidirnos caminar conforme a ello, porque yo sé que ahí es donde tú nos quieres bendecir, amado mío. Yo sé que tú quieres bendecir a cada uno de mis hermanos, hermanas que están aquí conectados, pero yo sé que quieres ir más lejos, Padre. Yo sé que quieres a través de ellos también bendecir a otros y a otras, mi Señor. Padre, tú nos levantas como esos restauradores de ruinas, de ciudades en ruinas, como esos edificadores para poder levantar nuestras vidas como un altar donde tú puedas morar con libertad y con gozo y sintiéndote a gusto, Señor, para podernos bendecir y para que esa bendición no quede en nosotros, sino llegue a otras personas que también tú quieres bendecir. Padre, sigue hablando a la vida de mis hermanos, sigue mostrándoles tus pensamientos, la identidad que ellos tienen en Cristo. Padre, revélaselas de una forma especial, lo que cada uno de ellos es para a tus ojos, mi Dios. Y si hay algún pensamiento contrario, alguna idea de fracaso, de maldición, Señor, declaramos que todo eso no es más en sus corazones, sino que en sus mentes está la convicción de ser hijos muy amados, protegidos, cuidados y guiados conforme a tu voluntad. Señor, yo declaro que ellos verán tu gloria operando en cada aspecto de sus vidas, porque ellos son dóciles y sencillos de frente a la voz del Espíritu Santo, a ese susurro hermoso que nos dice qué debemos de evitar y qué debemos de hacer en el día a día. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y declaro tu paz sobre ellos. En tu nombre, Jesús. Amén.